incorporar la docencia presencial desde que empezamos el curso. Está bueno, está muy bien. Queda perfecto entonces este debate. Bueno, yo creo que ya tenemos 13 personas, acá en Colombia son las 2 de la tarde, 2:05. Tengo una Entonces, pregunta. dime. ¿Cuándo se indica si nuestra postura es a favor o en contra? Tendría que preguntarle a Gonzalo. Yo lo que tengo entendido es que deben preparar ambas. No sé si en muchos torneos se asigna aleatoriamente, pero yo no sé si en este se asigne aleatoriamente. Entonces, pues yo creo que deberían ir preparando ambas posturas, porque lo que supongo es que en una ronda les va a tocar a favor y en otra ronda les va a tocar en contra. Entonces, no sé, yo lo voy a consultar, pero Eh, es mejor que vayan preparando ambas. Disculpe, de las otras veces que yo he participado en los torneos de la web, se ha hecho de forma aleatoria, previa ronda. O sea, cuando teníamos los grupos clasificados, se hacía, por así decirlo, la tabla de competición. Unos minutitos antes se decía a los equipos, pues ustedes irán a favor y ustedes irán contra. Y se iba haciendo el sorteo. Así Perfecto, que sí, hay que tener muchísimas las dos gracias. partes. Gracias por la clarificación, Raúl. Bueno, pues entonces ya creo que es algo que probablemente va a ocurrir. Yo creo que puede estar incluso hasta confirmado que tienen que preparar ambas. Bien, esta sesión, que es la sesión de las martes, siempre es como para avanzar en asuntos temáticos. La vamos a dedicar a la refutación. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el concepto de refutación y hacer ejercicio. Bien, sí, yo al igual le voy a consultar a Gonzalo lo del formato para que quedemos sin dudas. Pero bueno, empecemos con la refutación. Bien, entonces, pues un poco sobre el concepto, ¿no? Porque a veces no hay una claridad sobre refutación, hay equivalencias de que refutación es identificar falacias y es una parte de ello, pero no lo es todo. Y me gustaría que entendieran que refutación es más que identificar falacias, que sí es cierto, es una parte de ello, es identificar cualquier tipo de debilidad y falencia de un argumento. Nosotros vimos en la sesión del martes anterior que los argumentos tienen dos tipos de razonamientos, ¿no? Razonamientos que se desplazan por el eje de probabilidad y razonamientos por el eje de relevancia. En ese orden de ideas, refutar es intentar identificar si un argumento está bien demostrado o si un argumento es atinente para el debate del cual se está hablando. Entonces, para las personas que juzgan debates, para las personas que evalúan un debate, la refutación es un punto clave, porque pueden haber dos equipos que hagan un trabajo impecable en argumentación, pero probablemente no haya suficientes herramientas para comparar esos argumentos de manera directa. Para eso sirven las refutaciones, para que en ese movimiento del debate, recuerden cómo es el formato, es como un zigzag, ¿no? Entonces, así como el formato es un zigzag, el debate también tiene un movimiento en zigzag. Entonces, ustedes como debatientes tienen que aprender a leer ese movimiento del debate. Y pues para leer ese movimiento del debate, una parte esencial es que ustedes aprendan a refutar, porque así aprenden a identificar problemas, aprenden a identificar qué está funcionando bien, qué está funcionando mal. Entonces, esto yo ahorita les voy a mostrar las diferentes formas en que esto puede servir. Pero bueno, entonces, básicamente la finalidad de una refutación, y ahorita lo vamos a ver que tiene, que particularmente para este formato tiene un tiempo muy limitado, es convencer a la audiencia de que su argumento está por encima del de la contraparte. En los debates competitivos, siempre, yo creo que esto también les va a dar mucha tranquilidad al momento de debatir. No se trata de sacar una postura invencible, sino que se trata de que ustedes marginalmente le ganen al equipo de la contraparte, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, que a pesar de que, por ejemplo, ambos equipos tengan argumentos muy buenos o muy malos, el que gana siempre es el que es un poquito mejor que el otro. Y eso no tiene que significar que sus argumentos tienen que ser perfectos, significa que sus argumentos tienen que ser simplemente mejores que los de la contraparte. Bien, ¿qué cosas a veces entendemos por refutación y no lo son? Por ejemplo, muletillas o frases vacías. ¿Qué significa esto?
A veces con una refutación, y esto es muy común porque lo vemos en la vida, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando estamos en desacuerdo con una idea, uno simplemente dice, no compro esa idea, o no me parece en lo absoluto persuasivo esa idea, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el hecho de que uno piense en la vida cotidiana, que decir una frase es una refutación, es algo que no puede ocurrir en debate. Las refutaciones también son material argumentativo, pero ¿cuál es la diferencia? El material argumentativo que corresponde a las refutaciones es destructivo o deconstructivo, mientras el otro es constructivo. Entonces, decir cosas como no hay garantías de que eso ocurra, no te creo, eso es una falacia, eso no ha sido probado lo suficiente, no es refutar. Hay que explicar, por ejemplo, cuando uno identifica una falacia, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, eso es una falacia ad hominem. Y de nuevo, el hecho de que ustedes enuncien esa falacia no significa que ya han explicado que en efecto ese argumento sea una falacia. Recuerden que en el formato de este torneo, ustedes van a intentar convencer a una persona razonable promedio, con lo cual esa persona no puede introducir conocimiento especializado. Entonces, hasta cierto grado, ustedes tienen que explicar ese paso a paso de por qué si para ustedes es tan evidente que hay una falacia, entonces, pues explicarla, ¿no? Y bueno, vamos a ver el orden detrás de eso. Entonces, primero veamos un modelo y luego hablemos del contenido. Así como para argumentar tenemos el modelo AREL, para refutar tenemos el modelo de las 3 R's, que es bastante simple, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirven estos modelos? Recordación, ustedes cada vez que vayan a argumentar piensen en AREL, que es afirmación, razonamiento, evidencia y lazo o link o impacto. Y acá para refutar piensan en 3 R's. ¿Qué están haciendo? Es básicamente construir argumentos en ambos casos. Pero entonces miremos la estructura interna de la construcción de este tipo de refutaciones. Eso es lo que corresponde a las 3 R's. La primera R, que significa repetir, es básicamente sintetizar qué es lo que uno va a refutar de la contraparte. Entonces, la contraparte puede durar 1 minuto 30 haciendo un argumento, pero ustedes quieren dejarle muy en claro al juez que van a hacer algo que refute ese argumento. Entonces ustedes en una afirmación o una pequeña frase dicen, la contraparte dice o ellos dicen X cosas sobre un argumento. Y ahorita vamos a trabajar los argumentos que hemos venido trabajando toda esta semana, ¿no? Ahora, esa es la primera parte. Hagan de cuenta que esa primera R de repetir es como la A del modelo ARE. Ahora, con la segunda R, que es razonar, uno lo que encuentra es el reparo en específico. Entonces, ellos dicen X cosa. Sin embargo, les va a pasar 7 formas de refutar de manera diferente. Eso los vamos a ver ahorita en las capas de refutación. Ahorita me voy a extender en eso. Entonces, la segunda R es básicamente decir qué es el tipo de refutación que voy a usar. Entonces, voy a poner, a ver, volvamos a leer la moción y pensemos en un argumento, ¿no? Entonces la moción es, ¿debe la educación pública apostar decididamente por la formación online, incluso tras la pandemia? Argumento a favor es que sí, porque mejora la calidad educativa y esta persona explica que puedes tener acceso a mejores profesores, a profesores de todo el mundo y por un costo mínimo. Entonces, vas a hacer la refutación. Entonces dices, ellos dicen que la calidad de la educación va a mejorar porque vamos a tener una mejor planta de profesores. Sin embargo, considero que eso es falso. Considero que eso no es atinente para el debate. Considero que eso también ocurre en mi lado. Ahorita les voy a explicar todas las maneras en que ustedes pueden tener una refutación, pero básicamente la segunda R es identificar el tipo de refutación. Sin embargo, X cosa. Y luego, que suena raro, ¿no? Un modelo de refutación en donde una de sus R's es refutar es como, no sé, muy repetitivo. En este caso, refutar ya significa razonar esa idea que uno tiene, ¿no? Entonces, ellos dicen que apostarle decididamente a la educación online mejora la calidad educativa. Sin embargo, eso es falso y en la última R
porque, y uno empieza a dar sus razonamientos tal cual como un argumento. Eso, en términos generales, es lo que constituye la estructura de una refutación. ¿Qué me gustaría que se quedaran de este modelo? Mire, este modelo no les va a ayudar a tener buenas refutaciones, les ayuda más en el plano de la oratoria y la forma. Ustedes lo que quieren es que el juez siga fácilmente su discurso. Recuerden que para ganar, ustedes tienen que evitar al máximo que haya una brecha de interpretación entre ustedes, lo que están diciendo, y el juez. Y para eso son esas estructuras, para que el juez literalmente entienda exactamente lo que ustedes piensan y el juez cuando esté tomando la decisión pueda darles el crédito real a su esfuerzo argumentativo. ¿Listo? Entonces, supongo que de este modelo es todo claro, pero me gustaría saber si alguien no entiende a qué nos referimos con este modelo. ¿Todo claro? Bien. Entonces, listo. Digamos que este modelo nos ayuda en lo cosmético, en lo de la forma, ¿no? Ahora miremos el fondo, que hay muchas formas de hacer refutaciones. Particularmente está esto, que nosotros denominamos en debate competitivo capas de refutación. Entonces, volvamos al concepto de refutación. Refutar es encontrar debilidades y elementos frágiles en el argumento de la contraparte, ¿no? Sin embargo, pues uno puede encontrar más de un error o una debilidad en un argumento, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el asunto entonces? Se trata de saber qué tipo de errores quiero priorizar para identificar qué cosas que yo pueda identificar le pueden hacer más daño al argumento de la contraparte y decirlas en el tiempo limitado. En eso es donde entra el concepto de capas de refutación, porque hay varias formas de identificar las debilidades de la contraparte, pero también lo que se sugiere es que como no sabemos cómo piensa un juez y como por más de que lo queramos, siempre aplica nuestra subjetividad, nosotros lo que necesitamos es que el juez tenga muy buenas razones para pensar que nuestra refutación es buena. Y eso a veces implica tener varias capas de refutación. Entonces, a veces nos quedamos en una idea nomás. Decimos, ese argumento me parece malo porque es un ad hominem. Con las capas de refutación lo que ustedes tienen es decir, miren, ese argumento es un ad hominem, pero incluso si fuera un argumento lógicamente bien construido, creo que ese argumento es irrelevante. Entonces, lo ideal es que sus argumentos tengan 2 o 3 capas de refutación. Entonces, vamos a ver en qué consisten cada una de esas capas de refutación y las vamos usando. Bien, entonces yo les recomiendo siempre a mis estudiantes 7 capas de refutación. Estas capas de refutación no son mutuamente excluyentes y importantísimo eso, ustedes no tienen que usar las 7 capas de refutación en orden o todas en una misma refutación. Ustedes con su criterio van decidiendo qué tipo de refutación quieren hacer. Bien, entonces, primera capa de refutación que es la más intuitiva, que es negar. El argumento es, tener educación en formación online facilita el acceso a las personas. Entonces, yo considero que eso es falso. Entonces, ahí viene la primera capa, que es negación. ¿Por qué es falso? Porque la mayoría de personas que van a las universidades de educación pública son las que no tienen recursos y no tienen tantos elementos para poder estudiar de manera remota. El hecho de que la educación se vuelque al online va a generar mayores barreras para las personas que tienen pocos recursos, con lo cual es falso que el acceso a la educación implique, perdón, que la virtualidad implique mayor acceso. Listo. Capa de refutación, una, negar. Sencilla. Ahora, esta segunda capa yo creo que es la que más se utiliza en debate y es la de minimizar. A veces también se conoce como mitigar, en la que uno dice que un argumento puede ser cierto, pero no es tan cierto como uno piense. Entonces, por ejemplo, estoy en contra de volcarnos a la educación online porque esto va a generar una masiva deserción de estudiantes por falta de motivación.
Yo puedo refutar ese argumento diciendo, la contraparte dice que volcarnos a lo online generaría altísima deserción online, o deserción de estudiantes. Sin embargo, yo creo que la deserción sería limitada. Yo creo que la deserción es algo que pasaría tal vez en los primeros semestres, pero mientras tomamos estos hábitos, no es un daño irreparable y que por tanto ese pequeño perjuicio del corto plazo no se puede comparar con el largo plazo de dar incentivos estatales, de dar una mejor cobertura de Internet y mejores recursos e infraestructura para los estudiantes que lo necesiten. Entonces, este tipo de refutación es muy usada en debate porque ustedes generalmente van a enfrentarse con equipos que hacen buenos argumentos, o sea, no es tan fácil negar, o sea, realmente uno tiene que a veces negar un argumento es como que ya está muy mal hecho. Entonces, generalmente como los argumentos están basados en la estructura de lo real, uno lo que dice es, ese argumento es cierto, pero no es tan importante, minimizar, ¿listo? Hay varios criterios para minimizar, ¿no? Entonces uno puede decir, mire, su argumento es cierto, pero no es necesario que ocurra ese efecto o no es necesario que se tenga que implementar eso. Por ejemplo, no es suficiente. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten la deserción de un estudiante, ¿no? Entonces el estudiante sopesa su futuro profesional con el interés que le puede generar ir a una clase online. Y entonces uno puede decir, miren, puede que el estudiante se desmotive un poco, pero en su cálculo racional, su deseo de planificar su vida y ser un profesional exitoso va a primar por encima de su desidia o que se sienta muy molesto por tener una clase virtual, con lo cual no es cierto que haya una deserción masiva, ¿no? Entonces, proporcionalidad funciona un poco similar, qué tan efectivo es algo, ¿no? Segunda capa de refutación, minimizar, muy utilizada, yo creo que es algo que ustedes también pueden usar. Y además, súper importante para el mundo de debate competitivo, porque en debate competitivo ustedes están debatiendo sobre zonas grises, sobre cosas que tiene tanto su lado bueno como su lado malo. Entonces, muchas veces sacar las refutaciones tan absolutistas de eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, al final no terminan siendo tan persuasivas. Entonces, minimizar suele ser un poco más útil. Ponderar. Ponderar es un tipo de refutación muy similar a minimizar, pero no necesariamente es igual. Entonces, para ponderar, básicamente es decir que mi argumento es más importante que el de la contraparte, sin que eso implique que el argumento de la contraparte no sea importante. Entonces, pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, estoy a favor de volcarnos completamente a la educación online porque esto mejora las redes sociales de los estudiantes. Entonces, el argumento funciona de la siguiente manera. Cuando estoy en clases virtuales, estoy probablemente con auditorios que no necesariamente vivan en mi región o personas con las que yo pudiese interactuar en persona. Entonces, podría tener clases con personas de Madrid, con personas de Bogotá, no lo sé, personas de Estados Unidos, Londres, lo que sea. Eso genera la posibilidad de que yo pueda ampliar mi cosmovisión y realmente enriquecerme como ser humano. Por tanto, estoy a favor de volcarnos al online. Para refutar eso, uno podría, si uno quiere usar la ponderación, uno lo que diría es lo siguiente, miren, en la educación online es altísimamente probable que los estudiantes estén cansados o probablemente no tengan un interés de interactuar tan activamente en las clases. Esto es, no prenden sus cámaras y no se conocen con sus otros estudiantes, no necesariamente participan activamente y no se sabe si esa persona realmente quiere estar en la clase o está ahí simplemente por cumplir un requisito, con lo cual la motivación y las dinámicas internas de la clase pueden ser muchísimo más importantes que el potencial beneficio de tener una clase multidiversa, étnica y nacional. O sea, yo no estoy diciendo que eso no sea importante, estoy diciendo que en comparativa no es igual de importante porque en últimas ese tipo de experiencia multicultural es bastante superflua. O sea, que conozcas a una persona que tiene un acento diferente, que tiene un nombre que no es común en mi región, que puede que tenga una visión de mundo y que diferente, pero que solo haga un comentario de una línea, pues al igual
no se compara con la calidad de la experiencia específica, ¿no? Entonces ahí estoy ponderando, ¿no? Entonces, para ponderar, si ustedes se dieron cuenta, acá yo no necesariamente minimicé el argumento. Literalmente dije, le concedo todo el argumento. Es que ese argumento no es tan importante como el mío. ¿Listo? A veces, para ponderar, uno minimiza un argumento, ¿no? Porque son argumentos ya muy, muy importantes en ambos lados. Bien, creo que esa capa de refutación haya quedado clara. Hablemos de la cuarta capa de refutación que se conoce como girar. Girar es básicamente tomar el argumento de la contraparte y decir que no está probando su lado de la moción, sino que en efecto está probando el lado de la moción de uno. Entonces, por ejemplo, es muy común usarla en este argumento del acceso, ¿no? Entonces, estoy a favor de la formación online porque habría mayor acceso a la educación para personas de regiones y para personas con múltiples responsabilidades. Entonces, uno lo que dice es lo siguiente. Ese argumento, de hecho, no va a generar más acceso, sino que genera menor acceso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Probablemente el hecho de que las personas solo puedan tener acceso a la educación con un dispositivo móvil, con una buena conexión a Internet o incluso con el dinero que puede implicar pagar estos nuevos costos, pues lo que realmente muestra es que como mínimo las brechas de los problemas de acceso se mantienen, pero incluso en un escenario más probable, las brechas aumenten, porque es probable que las personas no se conviertan en clase media o personas ricas de un momento a otro. Y muchas de esas mejoras en su calidad de vida van más allá de, por ejemplo, simplemente poder inscribirse en una clase, ¿no? Entonces, ahí el argumento de acceso se gira. Entonces, no es que haya más acceso, de hecho, hay menos acceso. Entonces, también existe esa posibilidad. Y eso puede pasar para el otro lado, ¿no? Entonces, usted dice que en la presencialidad hay más acceso, pero note que el acceso que usted tiene es una ilusión, porque es el acceso de las personas que pueden transportarse al campus, es el acceso a las personas que fueron capaces de pasar un examen de entrada, es el acceso de unas personas que ya en cierta medida tienen ciertas características comunes en términos socioeconómicas, con lo cual en nuestro lado sí vamos a tener a más personas. De hecho, no es que haya menos acceso, va a haber más acceso. O sea, uno puede girar de ambos lados, ya depende de la construcción del argumento. Una quinta capa es ya precisamente la de identificar errores lógicos. Respecto a lo de identificar errores lógicos, es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, miren, señores jueces, el argumento de la contraparte primero no es un argumento, es una afirmación gratuita. O miren que el argumento de la contraparte tiene razonamientos que se contradicen entre sí. Ahí es donde ustedes dicen el argumento de la contraparte es una falacia. Entonces, eso también pasa. Pero acá, y esta es mi sugerencia, esta capa de refutación siempre tiene que ir acompañada de otra, ¿no? Entonces, que uno diga, por ejemplo, ustedes son el primer orador del equipo negativo y escuchan el argumento del primer orador afirmativo, ustedes dicen, el argumento de la contraparte no es un argumento, es una afirmación gratuita. Si ustedes solo dicen esa refutación, pues el segundo orador dice, me están acusando de que no tenemos un argumento, pues miren el argumento como era. Entonces, si ustedes solo identifican un error lógico, pues lo que va a pasar es que en el siguiente turno la contraparte va a resolver el problema. Entonces, ya sea que hay una contradicción o que el argumento esté incompleto, que un nexo causal no quedó tan claro o que algo se interprete como una falacia, pues la contraparte lo va a decir. Entonces, para no perder el tiempo, esta capa de refutación siempre tiene que ir con una anticipación, ¿no? Entonces, como miren, pienso que esta es una afirmación gratuita, pero incluso si fuera un argumento completo, creo que este argumento no es importante. Creo que este argumento en ponderación con otro no es tan relevante. Bien, esa es la quinta capa de refutación. Vamos con la sexta, que es jugar con la lógica de la contraparte. Eso es básicamente una forma de... Hay dos versiones de jugar con la lógica con la contraparte. Una versión es la de reducir al absurdo. Y es decir, miren, si seguimos la lógica de la contraparte, llegaríamos a una conclusión absurda, con lo cual, si la conclusión es absurda, el antecedente de que nos llevó a esa conclusión, esa premisa que nos llevó a esa conclusión absurda, no tiene sentido. Esa es una forma.
pero la otra es jugar con la lógica de la contraparte en términos de exigir coherencia. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con los argumentos morales, ¿no? Entonces, la contraparte dice, las personas tienen una obligación moral con respecto a otras, por ejemplo, para garantizar acceso a la educación, con lo cual las personas deberían sacrificar sus intereses personales, en este caso, querer socializar en el campus universitario con tal de que eso genere mayor acceso para personas que nunca antes habían podido ir a la universidad. Entonces, la contraparte puede decir, bajo su lógica, en donde no debe haber una priorización de las decisiones individuales en la formación universitaria, pues yo creo que lo que sigue entonces es que probablemente tampoco importe mucho, no sé, la calidad de un argumento. Estoy un segundo, me está enviando un mensaje, ya. Entonces, explicar cómo es que es probable que algo de eso pueda ocurrir, cómo bajo esa lógica podrían generarse otros perjuicios, ¿no? Entonces, pueden ser, este jugar con la lógica de la contraparte puede ser, por un lado, la idea de reducción al absurdo, por otro es como ese argumento, si lo usamos como un término general, puede llevar a otras consecuencias negativas. Última capa de refutación tiene que ver con respecto a los desencuadres. ¿Y qué es desencuadrar? Desencuadrar es decir que un argumento no es atinente. Entonces, por ejemplo, les voy a poner algo que no estamos viendo. Se debería apostar decididamente a la educación online porque la educación es un derecho universal y el Estado tiene el deber de defender el derecho a la educación. Ese puede ser un argumento. Alguien en la contraparte puede decir, miren, en este debate no estamos debatiendo si el derecho a la educación debería ser universal o no debería ser una responsabilidad del Estado cubrirlo. Eso es un asunto fuera de debate, concedemos completamente ese argumento. Este debate nos convoca a discutir sobre en qué mundo podemos garantizar mejor ese derecho a la educación. ¿Listo? Entonces, ahí básicamente esta refutación no entró en la lógica interna del argumento, sino que simplemente miró que ese argumento era inatinente para el debate que teníamos. Bien, esas son las capas de refutaciones y para que la tengan en cuenta, en las capas de refutaciones ustedes simplemente en la parte de razonar, ustedes dicen, yo creo que ese argumento es falso, yo creo que ese argumento no es tan importante, yo creo que bajo su lógica, lo que sea, y luego empiezan a justificar ese argumento, esa refutación, ¿listo? Entonces, ¿claro? ¿O no? ¿Todo claro? Bien. Entonces, eh, eh, em, vamos a los ejercicios. Entonces, bueno, antes de los ejercicios, em, lo primero es con respecto al orden de las capas. Ustedes tienen muy poco tiempo para refutar. Probablemente van a tener 2 minutos en los discursos de los segundos oradores. Entonces, pues intenten priorizar las capas de relevancia, ya les voy a decir cuáles son las capas de relevancia al momento de refutar, sobre las capas de probabilidad. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se hace esto con los ejercicios. Pero pues básicamente intenten atacar la relevancia de un argumento porque más allá de que ustedes se enfrasquen en decir que un argumento es verdadero o no, si ustedes están en un debate de alta calidad, es probable que los argumentos sean verdaderos, con lo cual es mucho más estratégico atacar la relevancia de un argumento porque no te desgastas y no pierdes tanto tiempo intentando mostrar que algo es falso o no es tan verdadero como lo probó la contraparte. Y ahí pues ahí es donde se trabaja esa parte. Bien, y lo otro es que muchas veces las refutaciones efectivas no están refutando directamente lo que dice un argumento, sino lo que presume un argumento. Entonces voy a poner un ejemplo. Ustedes están diciendo, yo creo que estoy en contra de la educación online porque eso va a generar deserción masiva o depresión. Entonces, ese argumento presume que uno, en el de la deserción masiva, los estudiantes solo tienen como incentivo para estudiar, ir a socializar o tener interacción humana directa,
O dos, con lo de la depresión, que el único factor de motivación para estar en la vida es respecto a estudiar en un campus universitario y que no hay múltiples factores que definen la motivación de un ser humano. Entonces ustedes empiezan a explicar esa premisa no es tan cierta y por tanto voy a refutar. Bien, sobre las refutaciones hay dudas, ¿no? Bien, entonces esto es a lo que me refería con lo de priorizar las refutaciones de la capa de probabilidad y la capa de relevancia. Entonces, para empezar, miremos lo de cuáles son las refutaciones que atacan el eje de relevancia. Por ejemplo, minimizar habla de que un argumento no puede ser tan importante, aunque minimizar también puede ser atacar la probabilidad de un argumento. O sea, esta capa de refutación puede ser de tanto de atacar el eje de relevancia como el eje de probabilidad. Ponderar definitivamente es una de las más efectivas en términos de relevancia, porque es comparar directamente un argumento sin que necesariamente uno asuma que es falso, está mal construido o mal demostrado. Girar y desencuadrar. Estas son como las que uno comúnmente usaría al principio, como primera capa de refutación. Y luego ya uno empieza a reforzar. Entonces, por ejemplo, uno tiene la idea de que ese argumento está mal construido, es lógicamente incoherente y uno empieza ahí a atacar. Bien, entonces ya tenemos nuestras afirmaciones. Para este ejercicio, yo lo que necesito es lo siguiente. Necesito dos voluntarios. Necesito un voluntario que haga un argumento. En este caso puede ser un argumento que dure 1 minuto 30 o 2 minutos. Y necesito otra persona que sea voluntaria para refutarlo. Y aprovechamos y damos retroalimentación tanto para el que argumenta como para el que refuta. Entonces, al igual que en la sesión anterior, pues ustedes pueden elegir cualquiera de estas afirmaciones y pueden hacer un argumento, pero acá ya le vamos a meter la parte de hacer la refutación y vamos a poner en práctica las capas de refutación. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes serían mis dos primeros voluntarios? A mí me da igual. Si quieres, puedo acompañarlo. ¿Te gustaría hacer un argumento o una refutación, Raúl? Es indiferente. Bueno, Me da Raúl, igual. entonces yo creo que puede ser un argumento. Raúl, Vale. argumento. ¿A quién le gustaría refutar a Raúl para aplicar lo que hemos visto acá? Que es un poco la esencia del ejercicio. Si quieren, para el primer ejercicio, yo puedo hacer la refutación. Y luego ustedes ya después de verlo, ya se animan. ¿Listo? Entonces, pues Raúl, elige una afirmación. Te doy un tiempo para que lo prepares. Y listo. Apenas estés listo, me avisas, das el argumento. Yo creo que para hacerlo lo más parecido al debate que van a tener, puedes tener que intentar que tu argumento dure 1 minuto o 2 minutos, 1 minuto 30, 2 minutos. Vale. Incluso te puede durar hasta 3 si quieres. Y luego yo en una refutación prometo que no tardo más de 2 minutos en la refutación. ¿Listo? Vale. Pues si me Listo. das Te 30 doy, segundos sí, sí, para... no, si quieres piénsalo bien, haz un buen argumento, si quieres te puedo dar 3 minutos, 4 minutos y mientras tanto lo trabajamos, ¿listo? Vale, perfecto. Listo. Hola, yo tenía una duda. Sí, coméntame, Francisco. No me enteré bien del desencuadrar. Ok. Desencuadrar es una capa de refutación en donde tú demuestras que el argumento no es atinente para el debate o para la discusión. No se puede usar en todos los debates, ¿no? Generalmente pasa con debates de otro tipo, ¿listo? Entonces, esperen un segundo. Eh, Me salió que alguien inició la sesión acá, pero bueno, no importa. Entonces, ese tipo de cosas lo del desencuadre no lo puedes usar para todos los debates. Ocurre cuando hay un debate que suena que tiene que ver con la moción o con un argumento que suena que tiene que ver con la moción, pero realmente no tiene que ver con la moción y es cuando tú explicas que ese argumento no tiene que ver con el debate. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bien.
Ay, le he dado algo. Jorge, ¿tenías alguna pregunta? No, no, perdón. Vale, vale. Bueno, pues si me dejas que me ponga el crono, más o menos para completar 1 minutito 30, creo que me da ya. Bien. Ay, a ver cómo pongo el crono con el teléfono. Aquí. Bueno, pues comienzo ya. En calidad de la bancada a favor de la moción, vamos a presentar el siguiente argumento, y es que la calidad de la educación aplicando estos métodos online va a aumentar. ¿Y por qué decimos que va a aumentar? Por tres principales razones. La primera de ellas va a ser la disponibilidad de los profesores, la segunda, un acceso a contenidos mucho mejor, y la tercera, una mayor disponibilidad horaria o de sitio. Empezando por la disponibilidad de los profesores. Teniendo en cuenta que las clases van a ser online, podremos disfrutar de una serie de tutorías o videoconferencias en las que los profesores puedan fijar un horario de acuerdo con los alumnos y no tengamos que restringirnos al horario de clase o al horario de despachos que tenemos actualmente implementado. Véase, podemos hacer tutorías por la tarde, por la mañana, para así asegurarnos de que estamos comprendiendo los temas explicados en clase y facilitar una vía de comunicación con el profesor, incluso más directa que de forma presencial, que a veces es comprensible que a algunas personas le dé un poquito de vergüenza. La segunda parte que va a apoyar nuestro argumento de que la calidad mejora es el acceso a contenidos, porque ahora mismo no estamos constreñidos a los contenidos que el profesor presenta en clase, sino que podemos disponer de otros trabajos externos que vengan de profesores de una gran variedad de universidades, ya sean nacionales o internacionales, que mejoren la calidad de nuestra educación. Y por si esto fuese poco, podemos disponer de las clases online grabadas, que pueden ser subidas, por ejemplo, al campus virtual o una plataforma online, y esto va a enlazar directamente con el tercer motivo que tenemos para apoyar nuestro argumento, la mayor disponibilidad. En el momento en el que disponemos de estas grabaciones, que sin duda facilitan el acceso a los contenidos por parte del alumnado, podemos tener una mejor disponibilidad horaria o de sitio o lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario que estemos en clase para atender a estos contenidos, sino que podemos estar en nuestra casa, en la biblioteca, en cualquier lugar, y ni siquiera tenemos que respetar el margen horario de clase. Si por lo que sea tenemos cualquier inconveniente que nos impide asistir de forma directa a las clases en el horario estipulado, podemos incluso disponer de estas grabaciones para así seguir atendiendo a las explicaciones del profesor. Por estos tres motivos, la disponibilidad de profesores, el acceso a contenidos y la mayor disponibilidad horaria o de sitio, creemos que la calidad de la universidad, de la enseñanza online, de la enseñanza en general, perdón, va a mejorar si pasamos a un ámbito online. Muchísimas gracias. Bien. Entonces voy yo. Voy a tardar como mínimo 2 minutos. Como máximo, perdón. Bien. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Raúl dice que con la educación online la calidad va a aumentar por mayor disponibilidad y por mayor atención de los profesores. Sin embargo, yo creo que esto es falso e incluso si fuera verdadero, creo que hay otras cosas más relevantes. Bien, ¿por qué creo que esto es falso? En primera instancia, creo que el hecho de que puedas elegir la disponibilidad o puedas elegir el lugar donde estudias no necesariamente es un factor a favor, sino es un factor en contra. Generalmente como personas hacemos un mal cálculo de los elementos que son cruciales para nuestra atención. Es altísimamente probable que en este mundo donde prefiramos estudiar en un café internet o estudiar en el parque, terminemos encontrando otros factores para distraernos, tal cual como ocurre hoy en día con la pandemia, en donde muchos factores en tu casa te distraen. Creo que incluso si sales a otros lugares, la distracción va a ser muchísimo mayor, probablemente no haya esa verificación y ese espacio presencial que te inspira a tomar las mejores decisiones y a aprender de la mejor manera. Pero en segunda medida, miremos lo que Raúl nos dice, que es básicamente que con la virtualidad puedes hacer mayores preguntas y mayor interacción con el profesor. Creo que incluso si esto es verdadero, noten lo explotador que esto puede ser para los profesores y docentes. En muchas ocasiones, los docentes no tienen una materia, sino que tienen 2, 3 o incluso 4.
¿Qué significa esto? Que tener a estudiantes mucho más encima de ellos para pedirles resultados puede implicar que ellos se desgasten y que probablemente la calidad de la retroalimentación que se pida con una tutoría directa o una intervención directa baje. En mi lado, donde el profesor puede interactuar con los estudiantes después de la clase, puede tener una charla amena e incluso tener una posibilidad un poco más informal de hablar con esto, tanto motiva al estudiante a seguir estudiando, como que también le da al profesor un aire y mayor libertad para poder cumplir con vocación y pasión su trabajo. Bien, listo. Ahí estuvo el ejercicio. Solo para, en términos de claridad, ¿a todos les quedó claro cómo se hizo la refutación o alguien tuvo dudas? ¿Dudas? ¿Todo esto quedó claro? Sí. Bien. Entonces, quiero verlos y hacer, bueno, dije que también tenía que haber un poco de retroalimentación, ¿no? Javier dice que tuvo que irse, no pasa nada, Javier. Miren el argumento de Raúl, creo que es muy bueno. El argumento de Raúl tiene tres líneas de análisis diferentes para decir que la calidad puede ser buena. Sin embargo, yo creo que a Raúl le faltó esa última parte que vimos en los razonamientos, que es, por ejemplo, cuáles son los impactos de ello, ¿no? O sea, sé que parecían tácitos, por ejemplo, ¿cuál es el impacto de que un profesor pueda tener mayor disponibilidad para los estudiantes? Probablemente que el estudiante tenga, no sé, un mejor proceso de aprendizaje, ¿no? O podría ser que el profesor pueda terminar de convertirse en un ejemplo a seguir mucho más concreto. ¿Cuáles son los impactos de que haya más disponibilidad o libertad con respecto a dónde quieres tomar tu clase? Que en muchas ocasiones, no sé, el mal genio que te da transportarte a la universidad, no sé, el embotellamiento que hay siempre de tu casa a la universidad ya no lo tienes que soportar, el estrés de, no sé, de ver cómo funciona el transporte público o el estrés de que te genera tener, no sé, salones llenos de personas, lo que sea, podría ser un impacto de estrés. Tal vez eso sería lo único que le recomendaría a Raúl, que los impactos de su argumento quedaran un poco más explícitos, pero de resto creo que estuvo muy bien. Muchas gracias, Raúl, por el ejercicio. Bien, entonces es momento de que practiquemos, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer estos ejercicios porque esto es una habilidad que desarrollar. Me gustaría que otras personas se animaran a hacer un argumento, a hacer una refutación. Entonces, ¿quiénes se animan? Eh, ¿Alguien? Yo me puedo animar a refutar. Bien, ejemplo. Natalia se anima a refutar. ¿Alguien se anima a hacer un argumento? Porque si no se anima a nadie, yo podría hacer el argumento en este caso y dejamos a Natalia hacer la refutación. ¿Listo? Entonces, bien, entonces yo creo que yo puedo hacer el argumento, entonces voy a tomar una afirmación. A ver, miremos qué afirmación puedo tomar. Bien, voy a tomar la última afirmación, que es el costo de la unión. Voy a estar a favor de la moción y voy a decir, perdón, voy a estar en contra de la moción. Voy a decir que no me gustaría apostarle directamente a la educación online, decididamente, porque el costo de la universidad aumenta. Entonces, denme en 3 minutos y ya hago el argumento y empezamos con el ejercicio con Natalia.
Bien, listo. Entonces, voy a empezar. ¿Y estás preparada, Natalia? ¿Ahí me estás escuchando bien? Sí, estoy preparada, pero tengo un problema, es que no me acuerdo de tu nombre. Sí, mi nombre es Diego. Diego Vale, Duarte. perfecto. Dale, no te preocupes. Bien, entonces voy a empezar en 3, 2, 1. Estoy en contra de esta moción porque creo que lo que favorecería esta política es un aumento en el costo de la universidad. ¿Por qué creo que esto es verdad? En primera medida, creo que como muchas carreras implican mantener una modalidad híbrida, lo que va a significar esto es que los costos que en teoría reducíamos por vigilancia a las universidades, manutención, incluso servicios básicos de aseo o de vigilancia, se van a mantener estables porque pues mucha gente va a seguir asistiendo a estos campus universitarios. Lo segundo es que para que la calidad de la educación se garantice, las universidades tienen que hacer una inversión significativa en plataformas online, tienen que comprar la licencia de Zoom profesional, tienen que comprar las herramientas y los software privados para que las personas, por ejemplo, si están en economía, puedan usar eso para medir los cambios en la bolsa de valores. Es decir, el bien público que antes estaba centralizado en la universidad, ahora se tiene que dar y de manera individualizada para todos y cada uno de los estudiantes. Y en tercera medida, como ahora es más fácil para un profesor poder dar clases en cualquier tipo de universidad, es mucho más probable que el valor agregado de una universidad, que muchas veces era su valor exclusivo de tener profesores de alta calidad, ya no sea un factor llamativo y probablemente para que los profesores se sigan manteniendo exclusivos, la universidad va a tener que aumentarle sus salarios. ¿Cuál es el impacto de todo lo anterior? En nuestro peor escenario, puede que incluso la universidad desea mantener los costos de matrícula para los estudiantes, pero entonces el costo de aumento de todos los demás costos fijos se le va a trasladar ya sea en pagarle menos a ciertos empleados o a los profesores, o probablemente mantener el status quo, que no sigue siendo algo bonito, ¿no? O sea, la educación sigue siendo un privilegio. En segunda medida, creo que es mucho más probable que los estudiantes empiecen a sentir insatisfacción de que se siga costando lo mismo, se siga cobrando lo mismo que en la presencialidad, y probablemente van a sentir que puede que el costo sea desproporcionado. Y en última medida, creo que esto es importante porque muchas personas siguen sin poder acceder a la universidad. Esa promesa que hacen muchas veces de que la universidad va a ser más barata no va a ocurrir. Listo. Tu turno, Natalia. Vale. Diego dice que el coste de la universidad aumentaría si fuese online. Sin embargo, yo creo que sería todo lo contrario. Dice que existiría una frustración por parte del alumnado porque el coste sería igual, cuando en ningún momento se puede asegurar que el coste aumente. Se entiende, por mi parte, que el coste disminuiría. Por ejemplo, en cuanto al Estado, el coste disminuiría porque se invertiría menos en becas de movilidad, por ejemplo. En cuanto a la estructura de la universidad, pues la estructura física, como las luces, el agua, el internet, también disminuirían los gastos. También la plantilla de funcionarios disminuiría, por lo que supondría un coste menor también para el Estado. Después, también ha dicho Diego que los universitarios seguirían yendo a la universidad. No entiendo hasta qué punto esto es cierto. No sé cómo se puede demostrar que los usuarios o estudiantes de la universidad seguirían yendo físicamente, puesto que si es online no entiendo qué sentido tiene esto. Después, también ha argumentado que el software supondría un gasto. Actualmente la universidad tiene un software bastante positivo, bastante bueno. No creo que hayan dificultades o problemas a la hora de conectarse a una plataforma como Zoom. Y no creo que el coste fuese mayor o supondría un coste de gran importancia como para que este argumento fuese relevante. Y luego también Diego ha dicho que se aumentaría el salario de los profesores. No sé hasta qué punto es cierto, puesto que si se contratan profesores nuevos, supongo que se eliminará la plantilla de algunos profesores, ¿no? Porque si lo que se buscan son profesionales, lo que sería hacer una limpia de plantilla, a lo mejor lo que se haría sería como un balance o una contraposición de diferentes personas que entrarían nuevas a la universidad o profesionales nuevos.
Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Vale. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, tengo varios comentarios, Natalia. Antonio, coméntame. Es que no me acabo de enterar muy bien cómo, en cuanto al refutamiento, ¿yo puedo preparar eso o es improvisado? A eso quería ir. De hecho, ya voy a responder esta pregunta con la retroalimentación que le vaya a dar a Natalia. Eh, Hay una diferenciación que yo quiero que ustedes hagan. Una cosa es hacer una refutación y otra cosa es hacer un contraargumento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Una refutación es un argumento que ataca las debilidades de otro argumento. Un contraargumento es un argumento que dice lo opuesto al argumento que uno escucha, pero que no necesariamente encuentra sus debilidades. Y a eso, ¿y por qué les estoy diciendo esa diferencia? Porque creo que la primera parte de las refutaciones de Natalia eran un contraargumento y no una refutación. Ahora, ¿los contraargumentos se deben o no se deben hacer? Claro que se pueden hacer y de hecho los animo a que los hagan porque los debates tienen puntos de choque, pero en particular en el movimiento del debate, los jueces probablemente se van a confundir si tienen un argumento a favor y un argumento en contra del mismo tema, pero no están chocando directamente. Entonces, es bueno que hagan contraargumentos, pero si pueden introducir razonamientos de refutación dentro de los contraargumentos, muchísimo mejor. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la primera parte de la refutación de Natalia era una refutación, era un contraargumento, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la estructura interna de mi argumento, yo estaba explicando cómo probablemente algunas carreras tengan una modalidad híbrida y por tanto la universidad tenga que seguir pagando algunos costos. Y lo que decía Natalia es que cuando hay una apuesta significativa en lo online, uno no tiene que ir a lo presencial. Entonces, es cierto, o sea, hay casos, hay carreras en donde uno no tiene que ir a lo presencial, pero por ejemplo, carreras como química, tal vez en ciertos casos veterinaria, medicina, implican que tal vez se mantenga un modelo híbrido. Con lo cual, el hecho de que Natalia haya dicho que en algunas carreras eso no va a pasar o que de hecho no hay que ir a lo presencial, no está moviendo el debate, ¿no? O sea, no me está diciendo ese argumento es parcialmente cierto, ese argumento marginalmente no es relevante, sino está diciendo no va a ocurrir. Y es un argumento que no está interactuando, ¿no? Está haciendo un paralelo. Entonces, esa primera capa de refutación ahí, Natalia, yo creo que es más un contraargumento. Se notó que tenía que ver más con ideas previas que habías preparado antes que con refutaciones directas a lo que se dice, ¿no? Entonces, ahí no estuvo tan bien, pero en las otras capas de refutaciones que vi, sí vi que habían refutaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto a al razonamiento que tenía el argumento de que los costos de las licencias para tener Zoom y demás son costosos, básicamente lo que hizo Natalia fue una mitigación. Dijo, no, el costo no es tan alto como nos quiere hacer pensar Diego. De hecho, hubiese podido decir, de hecho, el hecho de que las matrículas cubran ese costo hace que lo que cada persona tenga que pagar para pagar el servicio completo sea mínimo, con lo cual se puede pensar que es algo exagerado, ¿no? Y lo de los profesionales, yo creo que en esa capa de refutación sí se también un paralelismo, porque la lógica interna de ese razonamiento era decir, los profesores, las universidades buscan prestigio o utilizan su prestigio para llamar a estudiantes. El prestigio está basado en profesores que solo dictan en una clase o en una universidad. La virtualidad facilita que estas personas puedan dictar en varias universidades, con lo cual si la universidad quiere que una persona tenga un contrato de exclusividad, va a tener que subirles el salario. Y un poco el análisis de Natalia era cómo es que la contratación de nuevos profesores probablemente iba a tener costos iguales. O sea, era un buen razonamiento para un contraargumento, pero si ustedes se dan cuenta, no estaba chocando directamente. Entonces, para ir concluyendo, porque ya se nos terminó el tiempo, se pueden hacer refutaciones y se pueden hacer contraargumentos. Pero si ustedes le quieren decir a un juez por qué su argumento se sobrepone al de la contraparte, es mejor empezar con algunas refutaciones y luego hacer el contraargumento, para que la comparación sea mucho más fácil para las personas que los están evaluando. ¿Esto queda claro o no quedó claro?
¿Sí quedó claro? Sí, se ha quedado claro. Gracias. Vale, bien. Entonces se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias y pues nos vemos, no sé si mañana para las personas que tienen los entrenamientos intensivos o el jueves, hablaré con Gonzalo. Y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Adiós.